Y de inmediato vamos a hacer un enlace, nos vamos a ir hasta Argentina para conversar con un grato amigo. Ha habido una pausa por razones profesionales, por razones de desarrollo del trabajo de marketing político, de campañas electorales, y me estoy refiriendo al licenciado, al doctor Pablo Rojas Díaz, que es amigo de BIS Televisión, eh, una amistad de varios años. Recuerdo la Universidad eh, Española, Menéndez Pelayo, donde tuvimos la posibilidad de tenerlo como profesor en una maestría sobre marketing político, de manera que es un gusto, es una trayectoria brillante en el tema del marketing político de Pablo, y le damos la bienvenida. Como siempre, es grato para nosotros poder conversar con una personalidad del marketing político y de las campañas electorales, no solamente en América, sino más allá de nuestras fronteras, sobre todo en el Oriente. Pablo, bienvenido, bienvenido a Abriendo Puertas de BIS Televisión Digital. Muchas gracias, Néstor. Es un gusto saludarte, enviarte desde aquí un abrazo, en este caso virtual, y me sumo a tus saludos para toda la comunidad peruana dentro y fuera del Perú, un país al que, como sabes, quiero mucho y tengo siempre deseos de volver, aunque en la modalidad de vacaciones, no tanto Una, por cuestiones de trabajo, digo, sí, para es disfrutar de otras es muy cosas. grato la verdad, y el equipo de producción también se suma, me dicen, al saludo a Pablo. Eh, y ha pasado bajo el puente mucha agua, ¿no? Como se dice en términos latinoamericanos. En el tema político la situación es gravísima. Venezuela está en sus horas difíciles, pero también en el plano electoral, que creo que es la razón de ser de la invitación. ¿Cómo ve el experto en marketing político la situación política de Latinoamérica? Argentina también está en algunas situaciones un poco complicadas en el manejo político, económico. Un primer panorama, una primera opinión, Pablo, de la situación en Latinoamérica, no solamente en lo político, sino también en lo social y económico. Néstor, una de las cosas importantes para este año 2025 es que el calendario electoral para América Latina este año ha sido intenso y lo seguirá siendo. Todavía nos quedan pendientes elecciones nacionales en Chile, en Argentina, ¿sí? Y bueno, por supuesto, la definición del balotaje de Bolivia. Y en este caso hay una característica particular. Nosotros, nuestros países todavía tenemos deudas con la agenda, si se quiere, colonial y postcolonial. Sin embargo, nos vemos atravesados por toda la problemática del siglo XXI. Por lo tanto, no hacemos más que sumar complicaciones. Pero para el caso político electoral hay una novedad muy fuerte, interesante, que tiene que ver con definitivamente la irrupción de los algoritmos, más allá de lo que conocíamos hasta elecciones pasadas, lo que era el fuerte impacto de las redes sociales. Hoy lo que tenemos es sinceramente un mecanismo y capacidad de análisis y de, si se quiere, de alguna manera manipular, ¿sí? Datos que permite otro tipo de campañas, por otro lado, una inteligencia humana, pero también artificial, aplicado a los mecanismos de comunicación, sobre todo de posicionamiento y fortalecimiento de alguna imagen o candidato en competencia. Y eso en esta época ha llevado al escenario global, ¿sí? En términos de políticos, de una disociación muy fuerte de los escenarios en polos, ¿sí? El polo A y el polo B, izquierda a derecha, blanco negro, rojo azul, por decir simplemente lo que serían opuestos, y esto está muy relacionado obviamente con una fuerte impronta emocional, ¿sí? Sobreexplotada específicamente desde redes sociales y, como te decía recién, con los algoritmos, ¿no? Hay una fuerte manipulación emocional, por así decirlo, de la comunicación actual, no solo política, sino en general, pero particularmente en política. Esto ha resultado, entre comillas, beneficioso para un u otro candidato, dependiendo de cómo se posicione respecto de dónde se posiciona la mayoría de los votantes. Es evidente, ¿no, Pablo, que el tema digital, la comunicación digital, el trabajo de redes sociales está prevaleciendo
en las elecciones que tenemos a puertas, algunas y otras ya en ejecución, como la de Bolivia. Y en ese escenario también, ¿qué papeles está cumpliendo la inteligencia artificial, que ha tenido un avance importante con los fake news y todo esto que puede significar distorsión de una campaña? ¿Eso afectará en las futuras elecciones? ¿Está interviniendo este tema de la inteligencia artificial en Bolivia para hacer una precisión, Pablo? Sí, sí, efectivamente. De hecho, algunas de las cuestiones importantes para observar en Bolivia es que ha sido algo así como un escenario de fuerte experimentación en Bolivia. Y cuando digo experimentación es porque normalmente en los escenarios de experimentación lo que se hace es probar dónde se encuentran los límites. Y en este caso, las fake news han atravesado límites que se suponían de alguna manera eran de alguna manera no traspasables o peligrosos de ser traspasados, digamos, ¿no? Como la generación de fake news utilizando imágenes, no solamente generadas por la inteligencia artificial, sino reutilizando y reprocesando imágenes de, por ejemplo, protestas del pasado, etcétera, y transformándolas en imágenes que parecen muy actuales. Pero yendo al punto de repente que los oyentes, en este caso, por ser visual, tu medio, es interesante que puedan visibilizar, por ejemplo, esta idea de cuánto ha pesado el tema de la inteligencia artificial y el tema de las redes sociales o de las fake news. Fíjense que la, los estudios tradicionales, por ejemplo, de opinión pública o tendencia electoral, ¿sí? Estaban dando otra cosa. Es decir, en este caso uno podría decir, bueno, las técnicas utilizadas en el pasado para medir tendencia electoral fallaron. ¿Sí? Y lo cierto es que la velocidad de la dinámica actual, ¿sí? En términos de comunicación política, se desfasa mucho respecto de los ritmos de los estudios de tendencia de voto, de opinión pública. Sí, siempre decimos, una encuesta, por ejemplo, es una foto del pasado. ¿Sí? Si la encuesta la hicimos la semana pasada, ¿sí? Absolutamente está disociada del hoy. Solamente pasaron 7 días, pero es una foto de lo que pasaba. Y al ritmo vertiginoso de lo que hoy es la comunicación, es un dato muy, muy viejo. Y en este caso, hay cuestiones a medir que tienen que ver con la aparición de alguna fake news o algún efecto de comunicación muy fuerte. Y para esto hay que decir dos cosas, no sé cuánto estará empapado del escenario de Bolivia, el tusto de televidentes o de consumidores de medios, pero digo, hoy la pelea política electoral está entre dos candidatos, porque van a un balotaje que lo va a definir, un senador, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, digamos que un político de centro derecha, y por otro lado, el expresidente conservador Jorge Tudo Quiroga, ¿sí? Que sacó el 27% contra el 32% del primero, que es abiertamente de derecha, radical en términos liberales. Y lo interesante de esto es que ninguno de los dos estaba planteado como un claro ganador. De hecho, en el caso de Paz Pereira, que es el que sacó el 32% de los votos, de centro o moderado, aparecía como tercero. Sin embargo, en la última semana hubo un alto impacto en las redes sociales, sobre todo de quien es hoy su candidato a vicepresidente, es el capitán Edman Lara. Edman Lara, para que lo tengan en cuenta, es un ex policía, es un ex capitán de la Policía Nacional de Bolivia, que fue retirado, fue de alguna manera separado de la fuerza, no destituido, separado, ¿sí? Por denunciar actos de corrupción de la misma policía. Y tenía un perfil de TikTok, ¿sí? Una de las redes más fuertes o agresivas en términos algorítmicos. Y lo que empezó a hacer es su perfil en TikTok cambió y de repente se comenzó a masificar con la consigna de dónde está la corrupción, dónde hay que pelearla, el problema de Bolivia. Y eso lo llevó a un posicionamiento muy fuerte a nivel social hasta que Rodrigo Paz Pereira le ofrece la candidatura y ese binomio se fortalece. Tal es así que en la última semana anterior a las elecciones, lo interesante que me decía es, fue muy fuerte la aparición de 3 videos de Edman Lara con su mujer, que es docente, que le dieron un perfil emotivo, ¿sí? Positivo a una campaña que venía siendo crítica y con una tendencia negativa. Sorprendentemente, esos 3 videos fueron los más vistos, ¿sí? En su perfil de TikTok
y creemos, todavía seguirá en estudio, seguramente será materia de estudio desde el punto de vista académico, no necesariamente electoral, porque están enfocados en resolver el balotaje, pero han sido fuertemente causales de definiciones a último momento de electores que de repente estaban no decididos aún. Obliga a pedir dos reflexiones. Primero, lo que está significando el MAS en este momento en Bolivia y la presencia, se quiera o no, de Evo Morales en el proceso electoral en esta segunda vuelta. Y la segunda es, ¿tiene alguna ventaja el candidato Paz, Pablo, considerando que es el hijo de Paz Zamora, que fue presidente de Bolivia? ¿Eso le da alguna ventaja? ¿Cuál es la apreciación del experto? Sí, ahí hay dos cuestiones a señalar. La primera, vamos primero por lo que me decías del MAS. El MAS, recordemos, es el movimiento que Evo Morales va a lograr imponer como el partido político de gestión durante los últimos 20 años, que se dividió con enfrentamientos muy fuertes con lo que sería su sucesor y después con algunas de las figuras que surgieron a partir del mismo partido. La verdad es que hoy se encuentra en una situación extremadamente crítica. Evo Morales, que en el 2024 había presentado su precandidatura a presidente, fue por el Tribunal Electoral Nacional de Bolivia, fue invalidado para correr la carrera electoral. Por lo tanto, las decisiones que se tomaron a posteriori no fueron de generar un candidato de unión, sino todo lo contrario. Se termina dividiendo y Evo Morales va a pedir específicamente que se vote en blanco o no se asista a las urnas. Y de hecho hay algo interesante para destacar, que no sabemos verdaderamente a ciencia cierta hoy todavía, pero si fue algo decisivo el pedido de Evo Morales, pero realmente tenemos que recordar que la cantidad de votos en blanco fue del 18%. Esto es el tercer puesto después de los dos candidatos que van al balotaje en los resultados electorales. El MAS, el movimiento, el partido político que llevó a Evo Morales a la presidencia, obtuvo apenas el 3% de los votos, lo cual apenas le alcanzó para garantizar la personería jurídica, para que lo tengamos en cuenta. Respecto a lo que me dices, cómo pesa esta situación, en el caso de Jorge Tudo Quiroga, él es un expresidente que no terminó bien la gestión en términos de imagen, sinceramente, y la verdad que tiene una posición extrema que posiblemente mantenga su electorado actual, pero tiene un techo complicado de crecer, digo, desde esa radicalización. Posiblemente modere su discurso, y esto lo vamos a empezar a ver seguramente esta semana. Ahora, lo interesante de Rodrigo Paz Pereira, que salió primero, es el candidato de centro derecha, y que hay que resaltarlo, es que este candidato tiene algo particular y es que ha tenido en las regiones donde más ha sido muy fuerte, donde ha obtenido más del 75% de los votos, en esas regiones Rodrigo Paz Pereira ha cosechado mucho apoyo, ha ganado, ¿sí? En esas regiones, y eso es algo que posiblemente le termine dando una oportunidad, considerando que es la posición moderada respecto de Tudo Quiroga, que sería el extremista de derecha. Por lo tanto, lo hace un poco más potable a Paz Pereira de que algún votante del más desilusionado con los resultados o simplemente con la situación actual, que es muy crítica, hay que decirlo, ¿no? Así, el electorado boliviano en este momento está votando frente a una crisis económica que no se ve desde hace más o menos 24 años, es decir, hoy tiene una inflación anual del 25%, que en Latinoamérica es la tercera más alta, después de Venezuela y Argentina, y enfrenta algo que es difícil para una gestión pública nacional, que es el agotamiento de algunos recursos naturales como el gas, que implicaba una cierta libertad de acción y un flujo de dólares constante. Hoy tienen escasez de dólares, ¿sí? Lo cual complica mucho el tema del acceso a los combustibles. Hoy, para que sea una idea, sobre todo en la capital, en La Paz, hay grupos de WhatsApp con estaciones de servicio que avisan cuando llegan a reponer ese combustible para que la gente vaya a cargar. Ese es el nivel de escasez que hay hoy de combustible.
Y después hay otras dos cosas que no hay que menospreciar, que tienen que ver con que la verdad es que la gestión del MAS en el poder ha terminado generando cierto aislamiento internacional y es el momento actual donde frente a esta situación y el descrédito de un gobierno, específicamente del MAS, creo que hay una represalia muy fuerte de países como los Estados Unidos que denodadamente están haciendo fuerza y con presencia inclusive para que el ganador de estas elecciones sea alguno de estos dos candidatos y no haya renovación del MAS. Correcto. Y mira, hay una pregunta que nos envía un televidente de Puno. Puno y Bolivia hay mucha identidad, no solamente porque es un pueblo quechua, principalmente aymara, sino porque hay bastante identificación con Bolivia. Y Jorge Mamani dice, significa, Pablo, que el tema ideológico está llegando a su fin en Bolivia. Una interesante pregunta, a ver, la reflexión, Pablo. Sí, muchas gracias Jorge, muy buena pregunta la verdad Néstor, porque es una de las cuestiones que en este momento se investiga en centros académicos, como bien tú decías, al Claro. cual yo también pertenezco y que me un poco con estar actualizado con la cuestión, y es que es un fenómeno que estamos importando, que Occidente está importando de Oriente, ¿sí? Eh, las ideologías no es que desaparecen, ¿sí? Sino que pasan a un segundo o tercer plano y comienza a gestarse algo que por supuesto para nosotros, para nuestras generaciones, ¿sí? Y no las nuevas, digo a los jóvenes, a nuestras generaciones nos parece disruptivo y hasta te diría incómodo, indeseable, no bueno, por decirlo de una manera más fuerte, que tiene que ver con lo que se llama la política fandom. Fan, ¿sí? De los fans, de seguidores, pero desde el punto de vista emocional, es decir, hay un seguimiento, ¿sí? Circunstancial, por así decirlo, ¿sí? Atado a o cuestiones emocionales o cuestiones muy puntuales. Pero no existe un trasfondo, ¿sí? No existe más allá de la primera capa de pintura, si uno rasca, ¿sí? En esos electores no existe un trasfondo ideológico que termina decidiendo el voto. Entonces, hay un condimento mucho más emocional, muy poco racional, que está siendo sobreexplotado y que creo que además en algún momento va a tener una vuelta. Pero lo cierto es que esta especie para Jorge digo, para esta especie de vaciamiento ideológico de la competencia electoral, eh, lo que está haciendo es de alguna manera eh, siendo en desmedro, ¿sí? De la complejidad que plantea, por ejemplo, históricamente la izquierda, ¿no? Como sabemos, desde el punto de un sentido crítico, discursivo y argumentativo, la izquierda, ¿sí? Es mucho más compleja. Por lo tanto, en esta etapa, digamos, en Occidente lo que vemos es esta especie de aparición de la política superficial, de la política emocional, de las entradas y salidas, del voto motivado por cuestiones muy concretas pero circunstanciales. Hay un desmedro importante respecto de lo que tiene que ver con las posiciones de izquierda críticas en un sentido más sistémico en contra de lo que vendría a ser un orden estructural. En ese sentido, la batalla ideológica es silenciosa, ¿sí? Te diría que en ese aspecto hay un avance de la derecha, pero la verdad es que en términos electorales no es ese hoy el factor que está definiendo el accionar de los electores. Hoy no hay grupos electorales cautivos, ¿no? O sea, el elector no es cautivo en el tema de una ideología o de un partido político, en el caso de MAS. Y eso es una lección, una reflexión para los candidatos, no solamente de Bolivia, sino también para ingresar al terreno peruano, esperando esta segunda vuelta en Bolivia para volver a conversar sobre los resultados, Pablo. En el caso peruano, recordemos que en las elecciones del 21, Pedro Castillo, que está preso, logró más de 8 millones de votantes. Uh -huh. Ahora, de esos 8 millones, Sí. en este momento, ¿cuántos han quedado? Esa es una tarea interesante para los investigadores, sobre todo
aquellos que se preocupan más en lo cuantitativo que lo cualitativo. ¿Y cómo ve a la distancia, Pablo, la presencia de 40 candidatos en el escenario presidencial que se va a realizar el próximo año, que ya no está tan lejos, pareciera lejos si son 7 meses a las elecciones? ¿Qué visión tiene a la distancia desde Buenos Aires, Pablo, de esta situación inédita, al parecer, de 40 candidatos presidenciales en el Perú? Sí, dos cosas, Néstor. Por supuesto, me encanta tu pregunta, como siempre, muy asertivo con este tipo de inquietudes. Lo primero que quiero resaltar respecto a esto que decías del tiempo, vos fíjate que una de las cuestiones importantes que tenemos que empezar a eh, reconsiderar tiene que ver con cómo las generaciones nuevas están hablando de plazos, ¿sí? Y los plazos obviamente se relacionan con expectativas, con planes, etcétera, pero cuando uno habla de largo plazo con jóvenes, uno dice, bueno, el año que viene recién son las elecciones, para los jóvenes el año que viene es mucho tiempo, ¿sí? Aunque sean 7 meses, ¿no? Es una cosa interesante. Nosotros, digamos, mi generación y las anteriores, eh, planteábamos cosas posiblemente, bueno, a 5 años planeamos recibirnos de tal carrera y ese tipo de cosas, cuando hoy en realidad una de las cosas que ocurre con los jóvenes es que están pensando en plazos extremadamente distintos. Es decir, es muy escaso el cúmulo de jóvenes que está pensando a 5 años, ¿no? Con respecto a lo que decías del escenario político del Perú, yo creo que siguen teniendo una complicación compleja que además se viene agravando, que tiene que ver esto, ¿no? Con la digresión, ¿no? Esta especie de multiplicación de, de oferta electoral no necesariamente va en el buen sentido. Cualquiera diría desde el punto de vista, como bien lo decía vos, cuantitativo, cualquiera diría que qué bueno que la oferta nos deja elegir. El problema también, y como sabemos, es que la primera elección que probablemente defina quiénes quedarían en los primeros lugares no garantiza que el peso electoral de esos candidatos, entre comillas, ganadores, ¿sí? Tenga un porcentaje suficiente como para ser sólido. Me refiero a que a mayor número de candidatos la distribución de votos es mayor, por lo tanto puede haber ganadores con cifras o porcentajes impensables en el pasado latinoamericano electoral. Con el 10% uno podría llegar, por ejemplo, a una situación de balotaje, lo cual es una posición de extrema debilidad en términos de poder, ¿no? En ese aspecto creo que estamos complicados. Y ni hablar pensando en lo que sigue después, digamos, ¿no? Porque más allá de que trabajamos en campañas electorales, el problema de las campañas electorales es que no son ni más ni menos que la antesala de la gestión, ¿no? Y tanto a Castillo como a todos los presidentes anteriores que tuvieron una debilidad institucional desde el punto de vista de poder, tiene mucho que ver con este escenario, ¿no? Es decir, cómo hacer para construir una mayoría que garantice no solo legitimidad, ¿sí? Sino los consensos mínimos para llevar adelante decisiones, ¿no? Y eso no traiga algún tipo de consecuencias como la caída institucional de la presidencia, de una gobernación o lo que fuera. Entonces, creo que sí están enfrentando un problema sistémico y en este aspecto creo que, a ver, reformador constitucional te diría, yo creo que el Perú podría ir pensando en hacer una reforma constitucional y virar hacia el parlamentarismo, dado el escenario que tiene. Pero la verdad es que no es parte de nuestra historia, digamos, parlamentarismos como sistema político de organización provienen de la crisis de las monarquías. Entonces, pero sí creo que hay que empezar a encontrar alguna especie de respuesta que vaya más allá de lo circunstancial, de los intereses políticos. Digo, alguien va a tener que ponerse a trabajar muy fuerte en establecer normas claras con respecto a la democracia, ¿sí? Que de alguna manera genere necesariamente la posibilidad de que la oferta disminuya, pero no en el sentido de limitar la libertad de elección, sino en consolidar eh, posibilidades reales de gente con respaldo político para gobernar. Claro, y en esa visión pragmática, Pablo, en el caso peruano, la referencia de, digamos, madurez
del elector peruano, según expertos señalan que sí se está dando esa madurez por los golpes que que está ocurriendo en nuestro país y que se reflejan, por ejemplo, en las encuestas de aprobación o desaprobación de las autoridades peruanas. La presidenta de la República tiene 3% y sabemos que estadísticamente 3% es cero, ya Sí, claro. Está en dentro la del margen de realidad, error. ¿no es cierto? Y eso se refleja en algunas zonas como el sur del Perú, donde no es bien recibida, no es recibida. En Puno está prohibida de ingresar, no porque no se lo permita las condiciones de presidenta, sino la población. Igual sucede con el Parlamento Nacional, que está representado por partidos políticos que van a ser sancionados, y esto en el terreno pragmático para la opinión, que van a ser sancionados electoralmente en las urnas. ¿Esa es correcta, esa lectura, Pablo? Sí, sin ninguna duda, Néstor. O sea, si hay algo que los pueblos latinoamericanos tienen es una cultura política electoral de alguna forma construida o moldeada en base a golpe de yunque. ¿Sí? Esto me refiero a golpes económicos, políticos. Y la verdad que en ese sentido siempre han demostrado madurez, seguir eligiendo por la democracia, pero orientar su voto normalmente a quien de alguna manera le da una respuesta, por lo menos de salida, ¿sí? Relativamente rápida respecto de problemas que van más allá de lo cotidiano. En ese sentido, no hay que dudar de ninguna manera de la capacidad electoral de ningún escenario político latinoamericano, menos del Perú, digamos, porque han enfrentado crisis que en otros lugares hubiesen supuesto cosas mucho más terribles y de alguna manera el sistema político se ha sostenido en pie. Así que creo sí que hay un problema evidente, digamos, de lo cual esta dispersión de candidatos no es ni más ni menos que el síntoma, digamos, ¿no? Pero claramente hay una separación muy fuerte, o sea, se han roto los puentes entre el electorado y los políticos conscientes como tales de ser políticos, ¿sí? Porque de ninguna manera se concibe la idea de que exista esta sobreoferta respecto de un pueblo con la cultura política como la tiene. Entonces yo creo que seguramente va a haber una decantación progresiva en la que van a consolidarse mejores candidatos más fuertes y eso va a tardar mucho con respecto a los resultados, las decisiones y sobre todo las preferencias que exprese el pueblo peruano. Porque sinceramente digamos, es absolutamente ridículo, hasta te diría antisistémico desde el punto de vista democrático, 40 candidatos. ¿No? Imagínate cualquier sistema electoral, el que piense o el que imagines en papel, digital, lo que fuera, el día de la votación, el elector encontraría un desmadre de opciones muy difíciles en un momento rápido ejecutarla. Es decir, desde todo punto de vista, incluso hasta económico, no conviene. Y creo sí que el pueblo peruano va a dar, como siempre dio, respuestas a las necesidades que el mismo pueblo tiene y probablemente el sistema político tenga de una vez por todas que entender por dónde va la cosa, por dónde es el camino. Excelente la reflexión. Lo cierto es que vamos a tener 40 candidatos presidenciales y cómo va a despuntarse, no creemos nosotros, por la experiencia electoral pasada, Pablo, que vaya a aparecer un iluminado. Ya creo que los temas de esa época, de los mesías políticos, lo está demostrando la realidad actual. Tiene que trabajarse un tema que refleje, que sea el espejo de las aspiraciones de los, en este caso de los peruanos. Tenemos un problema de corrupción gravísimo y el otro tema gravísimo es el tema de la criminalidad. El Congreso de la República ha dado 13 leyes que favorecen a la criminalidad organizada, a las economías ilegales. ¿Qué tanto
en este escenario las economías ilegales, estamos hablando de la minería, estamos hablando del narcotráfico que sigue haciendo de las suyas, y hay expertos que hablan de una república narcocriminal en nuestro país. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la actitud que deben de tener los peruanos de a pie, aquellos que están siendo agredidos diariamente por el tema de la criminalidad, las extorsiones y los asesinatos, Pablo? ¿Cómo lo ves a la distancia estos temas que van a ser de todas maneras motivo de propuestas por parte de los candidatos a las elecciones de abril? Una de las cosas importantes que a ver, mucho no le puedo decir, yo como no estando en el lugar, entiendo las situaciones y lo trágico que es sufrir la criminalidad. Ahora, sí es importante que de alguna manera se evalúe esta situación, o yo propongo al menos este análisis desde el lugar que me toca, que es bastante más lejos de la realidad, o de los pies en la tierra de cada uno de las peruanas y peruanos en su cotidiano, pero digo, hay una cuestión interesante que tenemos que revisar y es que no tenemos que suponer que lo que acaba de ocurrir, el asalto y el homicidio, es una cuestión de época, ¿sí? Porque no solamente está relacionado con la situación en general, sino que lamentablemente se viene sistematizando, y esto es la aceptación o la normalización de que eso ocurra. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Digo, más allá de que siga ocurriendo, lo que no podemos hacer de ninguna manera, ni institucional, ni personal, ni desde el punto de vista de reformas normativas, aceptar que eso ocurra. Que ocurra no significa que sea correcto, digamos, ¿no? Pero además no va solo en el que acaba de robarnos, asaltarnos o ha intentado agredirnos físicamente, sino que esto va a un todo mucho mayor. Es decir, se comienza robando una gallina, ¿sí? Y luego se terminan contrabandeando gallina para luego no pagar impuestos y poner criadero de gallinas. ¿Sí? Lo que quiero decir es el absorber la posibilidad de que este camino corto, violento, sea una posibilidad real de crecimiento económico, social e incluso político, es el gran peligro que tenemos los países latinoamericanos. ¿Qué ocurre? Esta ya es una realidad, no es que estamos pensando en una posibilidad, ya existe. Es decir, de hecho, en Bolivia, hablamos recién de las elecciones, los dos candidatos que van a la balotaje coinciden en una cosa y es luchar contra la minería ilegal, ¿sí? Y el narcotráfico. ¿Por qué? Porque estos mecanismos, ¿sí? Tienen una doble complejidad, que es por un lado, ¿sí? El riesgo de la criminalidad, propiamente dicho, todo lo que implica las actividades asociadas, que no respetan nada, ni siquiera la vida humana, pero por otro lado, tienen, sí, la realidad de que hay gente que vive de los ingresos de ese sistema ilegal. Entonces, hay una disyuntiva muy fuerte. ¿Sí? Ir contra eso es, en muchos casos, afectar a mucha gente. Y eso es porque se ha sistematizado. Que sirva, ¿sí? Que ocurra, no significa que sea correcto. Es decir, en este sentido, yo siempre pido que se analice la complejidad, que no se simplifique el problema, porque simplificando lo único que va a hacer es que tomemos decisiones, ¿sí? Que no van a acercarnos a la solución, sino todo lo contrario. Simplemente van a ser parches que pueden servir para hoy, pero que mañana, ¿sí? Van a ser superados por estos sistemas criminales, económico-políticos, que ya se han instalado, son fuertes y son capaces además de comprar gran parte del sistema político judicial. Entonces, tenemos que pensar en la complejidad del problema para, de alguna manera, actuar en consecuencia. El Estado tiene una gran responsabilidad en toda esta situación para atender a estas poblaciones que están, digamos, sobreviviendo en la ilegalidad y en la informalidad y en el narcotráfico. Gran trabajo que tienen los candidatos en este momento, no solamente en nuestro país, sino, como bien se refieres, Pablo, en esta segunda vuelta en Bolivia, donde también el narcotráfico es fuerte y poderoso. Vamos a estar atentos, Pablo, entonces, a lo que ocurra en la segunda vuelta, y esperamos tener la oportunidad de poder conversar con respecto
a estos temas que comprometen a los medios de comunicación, en este caso la comunicación digital, el Internet, que tenemos nosotros y que hay una responsabilidad de los medios de comunicación con esta parte final para agradecerte por esta oportunidad y esperemos lo más rápido posible volver a conversar sobre las tareas que se vienen en el caso del Perú para estos 40 candidatos y no funcionó las alianzas que se esperaba que pudieran ocurrir. Solamente estamos hablando de 4 alianzas, pero que no son alianzas poderosas que puedan merecer la atención. Pero vamos a ver en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo los próximos días, a 7 meses de las elecciones, qué es lo que va a ocurrir en el escenario electoral de nuestro país. Gracias, Pablo. Quizás palabras finales de toda esta situación electoral en Bolivia y en abril del próximo año en el Perú. Bueno, no tengo mucho tiempo, como sabrás, por algunos compromisos que tenía, así que simplemente agradecerte mucho a ti, a la atención a los consumidores de la información que siempre es tan sesuda de parte de tuya como de tu equipo. Las producciones que hacen realmente son de mucha utilidad y suelen citar a gente realmente muy informada al respecto. Mi caso sería una excepción. Pero bueno, de paso quiero aprovechar la oportunidad para acercarte mis saludos a ti y a tu familia y, ¿por qué no anticiparle la posibilidad de que antes de fin de año pueda estar por ahí, por Lima, en un encuentro de exposición de mi parte que está organizándose, así que bueno, ya nos ponemos en contacto un poco para dar más certeza respecto de esto y obviamente contar con tu participación y invitar al medio para que esté presente. Excelente, Pablo, excelente, y estaremos atentos entonces a estas comunicaciones. El saludo también para la familia y para el equipo de Ethos. ¿Cómo está Ethos finalmente? ¿Qué retos tiene Ethos en el futuro inmediato, Pablo? Bueno, estamos en una especie de cuello de botella, como ocurre siempre electoralmente en las campañas. Estamos en Provincia de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires es como ser el distrito más importante en términos electorales de la Argentina, ¿sí? Acumula aproximadamente el 40% de los habitantes de 45 millones que somos, y por supuesto tiene una fuerza electoral muy grande, y es donde se está generando la disputa más importante entre el gobierno nacional y la oposición, en este caso por el gobernador Axel Kicillof, que pertenece a una fuerza propia o que de alguna manera ha levantado las banderas del peronismo. Así que tenemos en septiembre elecciones a la provincia de Buenos Aires, pero en octubre, inmediatamente después, tenemos las elecciones nacionales. Es decir, la provincia de Buenos Aires elige autoridades legislativas y después, en octubre, se eligen autoridades nacionales legislativas en todo el país. En algunos casos, algunas alcaldías o municipios, como le llamamos aquí, también se Excelente. definen en octubre. Así que tenemos, la verdad, muy poco tiempo para muchas cosas para hacer, pero contentos con la oportunidad de estar trabajando en esto. Muchas gracias por la información Abrazo grande. y estamos en comunicación. Un abrazo a la distancia, Pablo. Muchas gracias. Excelente la conversación que hemos tenido con el doctor Pablo Rojas Díaz, experto en marketing político y campañas electorales. El enlace que hemos tenido hasta Buenos Aires. Importante por las reflexiones que significa que hay mucha similitud entre el escenario boliviano y el escenario peruano en la parte ideológica, en la parte electoral, que estaremos atentos para esta segunda vuelta y como bien ha dicho Pablo, lo que se viene para el Perú en el escenario que ustedes, amigos televidentes, conocen perfectamente, la situación de abandono por parte del gobierno para los peruanos, especialmente los peruanos de a pie. Y vamos a continuar seguramente conversando con el experto de estos temas.